Celebrar la vida y el amor es su lema. Y dice que las velas para navegar son la paz, la alegría y gratitud. Carmen Julia Gómez, nuestra invitada en este segmento, y vamos a recordar ahora algunos detalles de su trayectoria. Carmen Julia Gómez Carrasco es coordinadora de la Fundación Saber Amar. Tiene 25 años de experiencia en yoga, meditación y respiración. Se ha certificado y formado en aromaterapia, yoga, kundalini, programación neurolingüística, terapia con cristales y la técnica de liberación emocional. Además, integra en sus terapias los cuencos tibetanos y las técnicas de sanación a través de las manos. Ha recibido entrenamientos en centros espirituales de India, Argentina, Perú, Estados Unidos y Guatemala. Es economista egresada de INTEC y realizó un doctorado en demografía en Brasil. Carmen Julia, bienvenida nuevamente a Ser Humano. Sí, una vez más. Yo creo que Eso. estoy viniendo a tu programa, soy muy privilegiada desde hace en los últimos 20 años más o menos, ¿verdad? Sí, es porque trabajas justo con contenidos a los cuales nosotros nos dedicamos. Sí. ¿Qué mezcla? Tú tienes una mezcla porque estudiaste economía, demografía, pero luego todo esto de meditación, de yoga, aromaterapia, cristales, reiki, tapping, o sea, ¿cómo haces con este cóctel? Sí, en realidad esta segunda parte de mi vida estaba presente desde los inicios, porque yo siempre fui como muy susceptible y esa susceptibilidad se enfocaba mucho en en mi adolescencia en la desigualdad social y por eso estudié demografía, economía, porque yo quería contribuir al cambio. Pero no pasaron tantos años cuando comencé a darme cuenta, no bastan los cambios de políticas, de leyes, ni siquiera de estructuras. Hace falta más el cambio espiritual en las personas. Entonces, ya, eso fue lo que condujo a esa simbiosis que hay complementariedad entre la ciencia y la espiritualidad. Qué Entre lo que yo belleza. hacía, que era ciencia social, con las investigaciones y la divulgación para contribuir a crear conciencia, y la espiritualidad es otra forma de contribuir y para mí es la más contundente, es una forma de contribuir al cambio positivo en el mundo. Y yo me identifiqué finalmente más con esa contribución que con la contribución que hacía a través de las investigaciones sociales. Saber amar, hay que aprender a amar, o sea, no sabemos amar. Todos creen que sí, todos creemos que sí, pero está lleno de prejuicios, de condicionamientos negativos. Porque desde pequeños, si tú no me haces caso, es que tú no me amas. Si yo no soy lo más importante, no me amas. Hay tantos prejuicios. Si yo no dependo de ti, entonces si no hay dependencia, entonces no hay amor. Hay muchísimos prejuicios, tanto en el amor entre padres e hijos. Ya tanto que me sacrifiqué por ti, dicen muchas mamás. Entonces tú no me amas porque tú no me haces mucho caso cuando ya son grandes. Entonces está lleno de eso, de como sombras, el amor auténtico no implica nada de eso. Y para llegar a ese amor auténtico, que es total, incondicional, multidimensional, hay que ir aprendiendo. A lo largo de la vida vamos aprendiendo, eso es seguro. De toda tu oferta en Saber Amar, que hablamos de retiros, cursos de yoga, pero también oportunidades para hacer servicio, aprender a cocinar comida vegetariana, hay de todo. Y muchísimos cursos de los que podemos hablar ahora, talleres. ¿Qué tú entiendes? ¿Qué es lo que más impacta en la vida del dominicano o el extranjero que vive aquí hoy? Que a veces está deprimido, un vacío existencial, no le encuentra sentido a su vida, con mucho estrés. Bueno, las necesidades las conoces mejor que nadie porque van allá a pedir orientación. ¿Qué es lo que más ayuda? Lo que más ayuda son las técnicas para el manejo de la mente y de las emociones. Esas técnicas nacen de la sabiduría védica, de donde surge el yoga. ¿Sí? Que es muy amplio, no solamente son las posturas y estiramientos, los ejercicios del cuerpo físico, aunque eso también es una herramienta muy poderosa para manejar, gestionar, autorregular las emociones. Entonces eso es lo esencial. Primero porque es que no se enseña de manera consistente en la escuela, en ningún nivel, ni siquiera en la universidad. A veces ni siquiera
me van a criticar, pero bueno, no importa. En las escuelas en la carrera de psicología deberán dar más herramientas para el autocuidado de la propia salud mental de los profesionales de la psicología. Y al mismo tiempo, porque pueden entonces transmitir esas herramientas a sus pacientes. ¿Y puedes ponerme un ejemplo de cómo cuidar la salud mental o la parte emocional? O sea, alguien que la cuida y alguien que no, para poder establecer una diferencia. ¿Se puede poner un ejemplo práctico? Sí, 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 claro. Bueno, el estilo de vida moderno actual implica en la desatención de las emociones, ¿no? En este sentido de que quien se duerme viendo redes sociales, viendo las noticias trágicas del día, lo encuentra eso normal. En realidad no está contribuyendo a su salud mental, porque esas impresiones se quedan en su mente y la calidad del sueño no es la misma de quien hace su pequeño ritual. Puede ser algo tan sencillo como un baño de agua tibia, una fragancia de aromaterapia, leer un libro, oír una música, contemplar el cielo unos minutos. Ese pequeño ritual, eso es determinante en la calidad del sueño. Y la salud mental depende de manera importante de, de la calidad del sueño, el número de horas y el descanso que sea realmente profundo. ¿Y cuántas personas proporcionalmente en nuestro país cuidan de la calidad de su sueño de esa forma? ¿No? Se acuestan muy tarde, discutiendo problemas con la pareja o con los hijos, y así se meten a la cama. Y después al otro día tienen que estar irritables, impacientes, cero empatía. Entonces, eso es un ejemplo, un contraste. He escuchado que las personas que van, porque esto es un proceso, no es un taller de un fin de semana y punto, sino que están activas. Estas personas en Saber Amar encuentran una comunidad, una tribu, una familia, como le quieran llamar, aprenden prácticas espirituales que pueden incorporar en su día a día y tienen la oportunidad de hacer servicio. Entonces, si hay una persona que ya tiene como resolución para el 2024, quiero cultivar mi espiritualidad o quiero mejorar mi salud mental, emocional, espiritual, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo acercarse a Saber Amar? Ujú. Por cualquiera de las vías. Puede ser una persona esté motivada por mejorar su alimentación, es una vía, realmente. La gente piensa que no solamente nutre tu cuerpo, influye en el estado emocional. Lo que comes, cómo lo comes, a qué hora lo comes, la actitud con que comes influye. Entonces, cuando damos cursos de cocina vegetariana, eso está incluido, ¿no? Ese trato, ese vínculo con los alimentos, que es un regalo de la Madre Tierra. Entonces, puede entrar por la vía de que quiero aprender a alimentarme mejor. Puedo entrar a través de la vía, quiero ayudar a otras personas que tienen menos privilegios en el plano material, económico que yo. Y eso también contribuye porque es tan gratificante hacer servicio humanitario en un orfanato, en un asilo, en un barrio muy pobre, a los jóvenes que están ya privados de su libertad. Eso también es una vía porque te sensibiliza y te saca de la burbuja. Cuando las personas que viven solamente se mueven en su burbuja, van perdiendo sensibilidad humana. Y cuando se ven confrontadas con una crisis emocional, les afecta más. Entonces puede ser a través del servicio, los retiros, Los digo, retiros, si están claro. en condiciones de poder participar, ¿no? Hay varios, Sí, hay diferentes tipos varios de retiros. niveles. Del que nunca ha hecho un retiro, el retiro se llama metanoia, que significa transformación. Entonces, es ameno, muy interactivo, no es muy estructurado el programa, hay socialización. Entonces, es un buen comienzo para empezar. Hay otro muy buen comienzo, es hacer clases regulares de yoga. Tenemos Hatha Yoga, Yoga Kundalini, Vinyasa de vez en cuando. Entonces, cuidar autorregular las emociones a través del ejercicio físico, porque el yoga no es solamente un entrenamiento físico. Muchas personas creen, hay de todo prejuicio, o creen que el yoga es solamente un ejercicio físico, o creen que el yoga es una religión. Ni Sí una es, cosa ni ni la la otra. otra. Todo lo contrario. Entonces también relajar el cuerpo físico, el sistema nervioso, a través de los ejercicios de Hatha Yoga o de Yoga Kundalini, ¿no? Los ejercicios físicos y posturas.
también te va llevando, poniendo en contacto con tu propio ser. Las personas comienzan a ser más empáticas, porque cuando estamos haciendo cualquier técnica de relajación, sea de respiración, meditación o el hatha yoga, el cuerpo segrega una medicinita para el cuerpo y para la mente, las famosas hormonas del bienestar. Así Y, es. y hay una que es la menos conocida, por eso me gusta mencionar, la DMT, dimetiltriptamina. DMT. Sí, que los investigadores que han estado estudiando la han llamado la hormona espiritual. Ay, qué maravilla, qué Sí, lindo nombre. porque han comprobado haciendo estudios clínicos, medición de la frecuencia de las ondas cerebrales, muchos indicadores, que las personas que practican de manera rutinaria, regular, los ejercicios de relajación, que hay varios, muchos, ¿no? Se van tornando más empáticas, más compasivas, más pacientes, o sea, más espirituales. Entonces, por eso le han llamado hormona espiritual. Por eso aprovecho para decir que los gobiernos y los movimientos sociales siempre hablan, abogan por leyes, penalización, persecución, todo eso para combatir la violencia en los hogares, la violencia en las parejas, la violencia en la calle. Eso no basta, la persecución y la penalización. Es inevitable, claro está, pero lo que realmente va a producir la disminución gradual de la violencia en el ámbito privado o público es enseñar técnicas de relajación, técnicas de autorregulación emocional, como las que enseñamos en Saber Amar. Así que espero que algún día, yo le digo en broma, pero muy en serio, que antes de Ajá, dar una licencia de conducir, tiene que aprender ejercicio de relajación. eso. Antes de darle Vital. antes de darle la licencia para el porte de armas, tiene que hacer talleres de manejo de las Me emociones. parece muy bien, muy bien. Gracias, Carmen Julia, por ser y por hacer también, porque haces mucho por mucha gente. Ahí en pantalla aparece la cuenta en las redes, también el número de teléfono donde usted puede llamar y así ponerse al día de las actividades que ofrece Saber Amar. La trayectoria de Carmen Julia habla por sí sola y ahí usted encuentra una oferta inmensa desde el cuidado del cuidador, esos adultos que están a cargo de otras personas y necesitan atenderse a sí mismos para ayudar, pues Carmen Julia tiene un taller, algo especial para ellos, también para personas de desde 70 años, por ejemplo, para jóvenes, para niños. Hay una oferta completa. Pónganse en contacto con Saber Amar y cuando regresemos, esas preguntas frecuentes que hacen los viajeros con Eliana Gómez. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Pronto regresamos.